tardes. Os damos la bienvenida a Ítaca Espacio Cultural, esperando que durante una hora, que más o menos va a durar la charla de esta tarde, pues estéis a gusto con nosotros. Si podéis aprender alguna que otra cosa, pues será mucho mejor. Y me gustaría pues ofreceros la oportunidad de conocer a un gran personaje muy especial, llamado Aristócles de Atenas, por todos conocidos como Platón. A cuánta gente ha influenciado a lo largo de la historia: poetas, artistas, historiadores, mitólogos, religiosos, sociólogos, científicos y tanta gente, para aquellos que nos gusta y disfrutamos por la filosofía, para aquellos que la filosofía tiene un sentido profundo de la vida y de eso que no llamamos vida, es decir, que nos responde a preguntas que yacen en lo más profundo de nosotros: quiénes somos, dónde vamos después de la muerte. Platón ha sido como un bálsamo, como un imán que hace que nos eleve la conciencia y que tardemos tiempo en bajarlo a la tierra, porque en los momentos que estamos es difícil de comprender estos momentos que vivimos, pero todavía mucho más difícil de llevarlos a la práctica. Y gracias a esas enseñanzas, pues nos permite comprender un poco esa rueda de la vida con todas sus grandes inquietudes. Como todos nosotros sabemos, nos ha llegado hasta hoy en día la mayor parte, la totalidad, de forma íntegra, sus obras, ¿no? Aunque hay algunos investigadores que, bueno, pues que no están de acuerdo, pero como también sabemos, existen grandes intereses creados que hacen que ese criterio de la verdad a veces lo pongan en un listón muy alto, mientras que en otras oportunidades sea muy permisivo. Lo cierto es que de esas 36 obras que nos han llegado hasta nosotros, en determinados momentos de la historia, 27 se consideraron confusas, apócrifas. Menos mal que hoy en día, debido a los adelantos técnicos, con los nuevos métodos científicos, pues solamente hay esa confusión en 4 o 5 aproximadamente. Esto no nos debe extrañar, porque si bien es cierto que hay autores que niegan de que muchas de las obras de Platón no sean suyas, hoy en día se duda de todo. Se duda de la existencia de Dios, de la existencia de Sócrates, de la existencia de Jesucristo, de que el hombre ha ido a la luna y de tantas otras cosas. Pero lo cierto es que para todos aquellos que estamos hoy aquí, más importante que las obras de Platón, de quien las escribió, lo importante es la enseñanza. Es decir, seguramente tantos discípulos que pasaron por la Academia de Platón, muchos de ellos escribieron obras como los diálogos mismos del propio maestro. Y este seguramente corrigió muchas de las obras de sus discípulos. ¿Y por qué no? Algunas de las obras del maestro Platón, pues las pudo concluir algún discípulo. Pero esta tarde estamos aquí para intentar ver qué posibilidad hay en estos momentos de crisis de valores, de espiritualidad,
a través del conocimiento profundo de este gran maestro de la filosofía, como fue Platón, de este maestro de la humanidad, podemos aprender algo, porque es como un rayo de esperanza, como una luz en el sendero, como que estudiándolo y profundizándolo nos ayuda a equilibrar nuestro cuerpo y nuestra mente, porque tiene respuestas ante todas nuestras dudas. Habla sobre economía, sobre geometría, sobre astronomía, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la religión, sobre la ciencia. Bueno, y uno puede decir, pero bueno, vamos a ver, después de 2400 años, todas esas teorías ya están superadas. Y yo preguntaría, ¿estamos seguros de ello? ¿Es que es el tiempo lo que hace que las cosas sean verdad o no? Si son así, entonces, ¿qué podríamos pensar de esas teorías de astronomía que nos hablan los hindúes de hace 5000 años, que nos dicen de que todo empezó con una gran explosión? O las teorías de Pitágoras de hace más de 2000 años, que nos habla de la música de las esferas, o de la teoría de geometría de las esferas de Eurípides. Evidentemente no. Pero lo que sí es evidente es que a lo largo de toda la obra de Platón se van incorporando esas inquietudes que yacen en lo más profundo del ser humano y que todos tenemos. Y Platón también las tuvo con nosotros. Tuvo muchas preguntas, pero no se conformó con esas preguntas. Buscó a sabios de su época, buscó a maestros, realizó grandes viajes y no se conformó solamente con eso. Construyó un centro de enseñanza, una escuela de filosofía a la manera clásica, llamada la Academia. Y no conformarse con eso, y nos ofreció un legado extraordinario de su obra. Yo pienso que para conocer mucho mejor la obra de este personaje tan ilustre, vamos a hablar de 3 aspectos fundamentales, aunque sean unos breves minutos. Los diálogos. Los diálogos es un lenguaje coloquial, natural, donde problemas profundos, complicados, existenciales, nos lo ofrece de una forma sencilla, muy accesible. Recordemos que la época clásica dorada se ha dejado un poco atrás. Por un lado, extraordinaria, por otro complicado. Esas flores que nos legaron a la humanidad grandes conocimientos, que nos dicen que los trajeron de Oriente, como Tales de Mileto, como Anaxágoras, Anaximandro, Heráclito, Zenón de Elea. Fijaros que hoy en día los modernos historiadores nos dicen de que estos conocimientos que los trajeron de Oriente eran confusos, complicados. ¿Y qué es lo que hace Platón? Lo recoge y a través de los diálogos nos ofrece una posibilidad racional de comprenderlos. Los ordena, los organiza y es como si nos diese la mano caminando juntos para que nosotros seamos los que nos hacemos y nos contestemos a esas preguntas que están en los diálogos. Los diálogos son una especie de juego que existe, de preguntas y respuestas, de juego dialéctico, ¿no? Yo me atrevo a decir que se adelantó evidentemente al tiempo, a la tecnología. ¿Por qué? Porque es un GPS. Es un GPS para saber por dónde tenemos que ir, para no equivocarnos tanto, y hacia dónde tenemos que ir, para no sufrir menos. Pero no veamos a los diálogos como si una persona que sabe mucho
impusiera a otra que sabe menos. No, no, no. O sea, los dos descubrimos aquello que nos falta. Otro aspecto importante en su doctrina son los mitos. Lamentablemente hoy los mitos los relacionamos con alegorías, con metáforas, con fábulas, es decir, en general con algo alejado a la realidad. Pero recordemos que los mitos para Platón viene la palabra mito del griego, de cosa dicha, o sea que sería un método para acercarnos a la verdad, a una verdad profunda que todo el mundo no está preparado. ¿Por qué? Porque no es algo racional. Estaríamos hablando de una verdad, de una realidad que está más allá del tiempo y del espacio. Sería algo así como una realidad intuitiva. Y para comprenderla tendríamos que estudiar simbolismo del hombre y de la tierra, de las civilizaciones antiguas, religiones comparadas, conceptos, imágenes y muchos más aspectos. Y luego el último aspecto que quería mencionar es el alma. El alma para Platón es muy importante y para nosotros, para comprender el concepto que vamos a tratar de profundizar un poco más esta tarde, ese que nos habla sobre la muerte y la inmortalidad del alma. Vamos a empezar entonces por el principio, por dónde nace el alma, según Platón. Entonces, seguramente alguno de vosotros lo ha leído, el diálogo del Timeo, o sobre la naturaleza. Intentamos recordar todo. Nos habla, entre otras muchas cosas, de que existen millones y millones de seres vivos en esa escala evolutiva que va desde ese ser unicelular como la ameba hasta Dios. Entre esa escala de evolución existirían lo que nosotros llamamos seres humanos, donde cada uno de nosotros tiene su trabajo a realizar. Por encima de esos seres humanos estarían esos seres superiores en la escala evolutiva, que Platón habla y los denomina dioses. Y estos dioses también cada uno tendría sus trabajos. Uno de ellos es el demiurgo. El demiurgo es aquel que construye lo que nosotros conocemos como universo. ¿Cómo construyó este demiurgo el universo? De una forma muy especial. Recordemos que en aquella época no existía nada, o bueno, mejor dicho, casi nada. Existía, según Platón, el mundo perfecto, el mundo de las ideas perfectas. ¿Y qué es lo que hace el demiurgo? Coge de ese mundo perfecto una chispa divina, que debido a su naturaleza es inmortal, y la mezcla con el alma del mundo. De esa mezcla surge lo que nosotros conocemos como universo, de un rango menos puro que el mundo de las ideas de Platón. Y luego forma el alma de los seres humanos. ¿Cómo la hace? De esa mezcla que es una chispa de divinidad, que es inmortal, y una chispa del alma del mundo, lo une a la chispa del alma humana. Y con esa mezcla forma lo que nosotros llamamos seres humanos. De ahí vienen esas enseñanzas milenarias que nos dicen que los seres humanos tienen un poco de lo uno y un poco de lo otro. Donde el demiurgo vertió ese elixir en cantidades matemáticas, en proporciones matemáticas perfectas, en el alma de cada persona. Es decir, de ese anima mundi, de esa alma del mundo, que es el centro donde parten todas las almas, vienen las almas de los seres humanos, con una triple naturaleza.
una parte inmortal y dos mortales. O sea, gracias a ese Dios, a ese Ser Supremo, nos ofreció una dádiva para que los seres mortales tuviéramos un principio de inmortalidad. Es decir, que el mundo inferior participara de alguna manera de lo que nosotros podemos llamar inmortalidad. Los historiadores y los investigadores actuales nos hablan que los conceptos que vamos a hablar hoy en Platón los recogió de las doctrinas pitagóricas y de las doctrinas órficas. De las doctrinas pitagóricas recogió la idea de la purificación del alma a través de ese proceso que nosotros vamos a tratar de explicar hoy un poco sobre la reencarnación. Es decir, que gracias al esfuerzo continuo del ser humano, nosotros podemos ir evolucionando. Y de las doctrinas órficas recoge la idea de que el alma humana tiene un principio divino, inmortal. Después toma un cuerpo, lamentablemente cuando está en este mundo material se va olvidando y tiene que volver otra vez a recordarlo, una y otra vez. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de leer los diálogos de Platón, en la mayoría de ellos nos habla de la muerte y de la inmortalidad del alma de una forma totalmente o maravillosamente diferente, ya sea en el Menón, en el Gorgias, en el Fedón, en el Fedro, en la Apología, en las Leyes, en el Tritón, en la República, y seguramente me habré dejado por ahí algún que otro título. Pero aparte de hablar de forma diferente de estos temas, hay un denominador común. Siempre nos habla de la posibilidad que existe de salir de esa luz, de esa oscuridad hacia la luz, de esa ignorancia a través de una llave maestra. En el mismo diálogo, en la Apología de Sócrates, vemos cuando habla con Polemarco y Trasímaco, ¿no?, que le dice que, cuando habla sobre la muerte, que los hombres se creen sabios sin serlo. ¿Cómo? Le pregunta. Dice, porque hablan de la muerte como si fuese el mayor de los males. Pero ¿quién son ellos para hablar de la muerte? ¿Acaso han ido y han vuelto? ¿Se acuerdan? Sin embargo, a mí, dice Platón por boca de Sócrates, a mí me han dicho que la muerte es una cosa maravillosa y los filósofos tenemos que luchar contra la falsedad y la mentira. Dice que la muerte solamente es la separación del cuerpo del alma. El alma vuelve a su origen. Su origen es la tierra. Y la muerte y el alma vuelve a su origen también, que es el cielo, la parte superior. Esa parte superior alejada de los placeres, de los sentidos. Y fijaros vosotros, hoy en día la moderna psicología nos habla que aquello que limita la realidad, aquello que se aleja de la verdad realmente, son los sentidos. Estamos hablando de los modernos psicólogos, que tenemos por aquí algunos que otros, y seguramente espero que no me contradigan. Y por otro lado, o sea, cuando dejamos cuando elevamos nuestra conciencia y vamos a ese mundo superior, ahí ya no tenemos cuerpo, ya no nos unimos los seres humanos o las almas de los seres humanos por nuestras características físicas. Ahí nos unimos por nuestras características mentales y psicológicas, que es lo que nos va uniendo.
en el Gorgias nos sigue diciendo que el ser humano no tiene que temer a la muerte. La muerte no existe. Lo que sí tiene que temer el ser humano es a la injusticia, porque esas injusticias las vamos a llevar cargadas aquí. Y en un momento determinado alguien nos va a exigir eso que hemos hecho de injusto. La idea de la muerte para Platón, es una especie de prueba. Una prueba donde el hombre se conoce realmente, porque es el momento donde el alma abandona el cuerpo. Es donde el hombre toma contacto con la realidad. Y en esa realidad y en ese ver las esencias, durante ese periodo que dura, contempla todo eso bueno, noble y justo que cada uno de nosotros tenemos. Pero cuando tomamos el cuerpo, se olvida. Tenemos que volver una y otra vez para darnos cuenta y tomar conciencia de ese olvido. A mí me gustaría relataros la mayor cantidad posible de los diálogos de Platón que escribe sobre la muerte, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Pero sí vamos a poder hablar de uno que creo que es muy importante, que lo narra Platón en la República. Creo que es el último libro, el mito de él. Fijaros que Platón, en todos los mitos que él hace, profundiza en ellos, da la explicación, los peros, los porqués. Sin embargo, en este mito de la República, después de exponerlo, acaba. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo cierto es que los investigadores que hay sobre Platón nos dicen que este es otro de los diálogos inconclusos que existen. Bueno, vamos a intentar meternos en este diálogo metafísico, profundo, misterioso. A lo mejor, si lo leemos, no comprendemos mucho, pero, ¿cómo decirlo? Se nos queda no un buen sabor de boca, sino un buen sabor de alma, porque nos hace elevar nuestra conciencia. Y eso es lo que yo creo que es una de las tantas cosas que el ser humano necesita hoy en día. Entonces, recordemos que ha habido una gran guerra y al pasar una serie de días, los compañeros de armas de él van apilando los cadáveres para hacer unos juegos funerarios. Estos cadáveres, pues, en la mayor medida están descompuestos, desgastados, corruptos, pero cuando encuentran el cuerpo de él, pues se ve que es incorrupto. Entonces van a prender fuego a la pila de cadáveres y el cuerpo de él vuelve a la vida. Entonces, en ese momento, le cuenta a sus compañeros lo que su alma ha visto en eso que nosotros llamamos los seres humanos muerte. Nos dice que todas las almas que murieron en la batalla pues fueron a una gran pradera. Había dos aberturas en el cielo y en el otro lado dos aberturas en la tierra. En el medio, tres dioses o tres jueces supremos, como queréis llamarlo. Por una de las hendiduras de la tierra, disculpad, esos tres jueces veían a las almas y en base a todos sus actos las juzgaban. Esas almas que habían sido, digamos, más injustas, tenían todas sus acciones escritas en la espalda, y aquellas almas que habían hecho de merecimiento tenían todos sus actos escritos en el pecho. Esas almas, digámosle, injustas, iban por una abertura hacia el interior de la tierra. Las almas que habían tenido una vida
más justa, se metían por otra hendidura hacia el cielo. Por la otra abertura de la tierra salían las almas que habían hecho sus redenciones. Es decir, desde el punto de vista cristiano podríamos hablar de aquellas almas que habían cumplido sus castigos. Salían cansadas, agotadas, llenas de hedor, podredumbre, con polvo, fatigadas. Y por el otro lado, se me olvidaba, y había algunas almas que no habían cumplido su castigo y querían escaparse por esa hendidura. Los custodios, los guardianes, no le permitían hasta que no habían redimido y cumplido sus castigos. Por la otra abertura que venía del cielo bajaban las almas que habían cumplido sus merecimientos. Venían cansadas de un largo viaje, sí, pero alegres, venían contentas. Todas esas almas eran recibidas por la diosa de la necesidad, con tres compañeras. Tres compañeras estaban a su lado. La que representaba el pasado, la que representaba el futuro y la que representaba el presente. Y les ofrecían miles, cientos de cuerpos a cada una de las almas. Cuerpos de príncipes, de reyes, reinas, princesas, basureros, artesanos, caballeros, labriegos, ricos, pobres. Y había un heraldo que tenía el trabajo de recordar a cada alma que fuesen pacientes, que no tuviesen prisa por elegir el cuerpo. Una vez que eligieron el cuerpo, la diosa de la necesidad recogió a todas estas almas y durante un día con un calor, dicen que sofocante, abrasante, recogieron un espacio sin igual hasta que llegaron a un río de aguas puras, cristalinas y frescas. Era el río del Leteo, también llamado río del olvido. Allí todas las almas saciaron su sed, excepto el alma de él, que tenía prohibido beber para no olvidar. Y cuando viniese otra vez a la tierra, pudiese contarle a los seres humanos todo aquello que había visto. Esa misma noche todas las almas se distribuyeron por el horizonte. Al otro día tenían que venir a la tierra para tomar el cuerpo. Aparte de hablarnos de la existencia más allá de la muerte o de lo que el ser humano considera muerte, Platón nos habla en este diálogo sobre la justicia, pero la justicia con letras mayúsculas. Nos está hablando de que cada hombre, cada mujer construye su destino a través de sus actos y sus pensamientos. Nosotros recibimos la compensación, la recompensa que merecemos. Yo sé que hoy en día decimos, depende de lo que comamos, así vamos a ser. Pero en la antigüedad se decía, depende de lo que uno siembre, así va a recoger. Es decir, si sembramos patatas, no vamos a recoger higos, vamos a recoger patatas. Yo sé que uno puede decir, pero bueno, nosotros sabemos que hoy en día esta justicia humana que se vende al mejor postor, que uno tiene dinero, tiene contactos, puede escabullirse de los jueces, de los magistrados, y esto no hay derecho, no puede ser. Actos infames pues no son penados como deberían de ser. Sí, pero Platón nos está hablando que existe otra justicia divina. Si aquí podemos hacer subterfugios, escaquearnos,
buscar escondites, en el otro plano de conciencia vamos con el alma desnuda. Todo está impreso en nuestra alma. Todas nuestras acciones, todas nuestras emociones, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos pensado. Y no podemos escondernos absolutamente de nada. Por eso lo importante es practicar la justicia en lugar de la injusticia. Claro, yo sé que uno dice, pero es que si practicamos la injusticia, vamos a ser más felices, vamos a tener más poder, vamos a tener más riqueza. Puede ser que eso pase en este mundo, pero en el otro, ¿estamos tan seguros? O sea, para Platón, de alguna forma, la muerte tiene dos acepciones muy importantes. Una es que sirva de una nueva oportunidad y la otra que sirva como prueba. Una nueva oportunidad para que nosotros, cuando perdemos el cuerpo, nuestra alma recupere su verdadero origen y nos reconozcamos realmente como seres humanos. Y como prueba, nos da una prueba más, una oportunidad más de probarnos para tomar más conciencia de las cosas, para poder ir evolucionando poco a poco. En el diálogo famoso, uno de los más famosos de Platón, cuando habla del Fedón sobre la inmortalidad del alma, recordáis que Platón nos dice, ¿pero existe alguna prueba racional que nos explique la teoría de la reencarnación? Es decir, de una forma, a través del pensamiento, podemos entender que nuestra alma va pasando de cuerpo en cuerpo, y Platón, como vosotros sabéis, nos ofrece 4 teorías, o 4, él la llama 4 hipótesis. Nos habla de la teoría de los contrarios, donde nos dice que todo lo que fue justo y bello, en otro momento tuvo que ser injusto y feo. Es decir, esto que hoy en día es grande, en otro momento tuvo que ser pequeño. Que lo caliente tiene que venir de lo frío. Lo mismo como el dormirse y el despertar. Detrás del dormirse viene el despertar. Y en este juego de contrarios, detrás de la muerte, viene la vida. Es decir, que la muerte viene de la vida y la vida viene de la muerte. Porque si nos dormimos o morimos y no continuara nada, todo terminaría. Platón nos dice que el alma no tiene contrario, porque es inmortal. Otra de los fundamentos de las teorías que nos habla Platón acerca de la existencia de la reencarnación es la teoría de lo simple y de lo compuesto. Nos habla de que todo lo que es compuesto está lleno de elementos dispersos y se corrompe. El alma es simple, no le ocurre esto. El cuerpo es compuesto, pertenece al reino visible. El alma es simple, pertenece al reino de lo invisible. Entonces, el cuerpo es compuesto, corrupto, se disuelven todos sus elementos. El alma es incorruptible, es simple, es inmortal, no se puede disolver ni descomponer. Luego nos hablaría del alma como principio vital y nos diría que el alma
es el principio vital. Todo lo que tiene vida tiene alma, y como principio vital no puede morir, porque del alma nace absolutamente todo. En el Fedro nos sigue diciendo, con referencia a esta teoría, que el alma es un principio vital que tiene movimiento por sí mismo y da movimiento a las demás cosas. Del alma surge el movimiento y la vida. Nosotros nos creemos que los cuerpos se mueven por sí mismos. Platón nos dice que no. Platón nos dice que los cuerpos se mueven porque tienen alma, y gracias a ese movimiento del alma, los cuerpos se mueven. Y luego nos hablaría de la teoría más, digamos, controvertida, que es la teoría de la reminiscencia. Platón nos dice que la memoria es esa capacidad mental que nos ayuda a recordar las cosas, nos ayuda a recordar conceptos, ideas, imágenes, números, y todo eso lo llevamos a el cerebro físico. Pero la reminiscencia para Platón sería una cosa totalmente diferente. Sería la memoria del alma. Es decir, nos estaría hablando de la certeza más absoluta que el alma existe antes de tomar un cuerpo, y de la existencia más absoluta de que el alma existe después de tomar otro cuerpo. Es decir, cuando muere lo que llamamos el cuerpo físico, se moriría el cerebro físico, pero existiría la reminiscencia, como ese perfume que deja una flor. Uno, poco o mucho, va oliendo ese perfume que va dejando. Hay otras veces que por determinadas causas violentas, que produce el ritmo de la vida, los acontecimientos, donde uno, a través de determinados procesos, pues uno se va dando cuenta, o puede darse cuenta, de esta capacidad de reminiscencia, pero tienen que ser golpes duros que uno haya tenido o uno haya sufrido. Se producen como flashes, como diapositivas, tal vez borrosas, pero que se puede lograr percibir. Y evidentemente eso que llamamos las almas evolucionadas pueden llegar a tener esa capacidad. Para Platón, la idea de la reminiscencia nos estaría hablando de esa capacidad del alma de pasar por sucesivos cuerpos. Sería una forma diferente, maravillosa y extraordinaria de comprender el proceso de la muerte y la inmortalidad del alma de forma, digamos, diferente, porque estaríamos hablando de que el hombre siempre recuerda. El conocimiento es un recuerdo constante. Todo esto que estoy exponiendo se encuentra en un diálogo que se llama el Menón, o sobre la virtud. Menón es un aristócrata que viene a hacer negocios a Atenas y se encuentra con Sócrates. Entonces Menón lo invita a casa de Sócrates y le dice: Sócrates, a mí me parece esto muy interesante. Dice: ¿pero hay alguna forma de poder comprobar esto? Dice: bueno, vamos a tratar a ver si lo podemos comprobar. Y manda a llamar al esclavo de Menón, a uno de los esclavos de Menón. Por favor, no entendamos el término de esclavitud en Grecia con la esclavitud de los negreros que iban del África a Norteamérica.
a coger la caña de azúcar, el algodón, no. Intentemos más bien buscar otro sinónimo como empleado de hogar. El sinónimo es mucho más aceptable, esclavo y empleado de hogar. Entonces llama a ese esclavo y le pone un problema geométrico. Y Platón, por boca de Sócrates, va haciéndole preguntas al esclavo. Disculpad, antes le pregunta Sócrates al esclavo, dice: ¿tú has ido a algún colegio? ¿Tienes algún tipo de educación, de enseñanza? Dice: no, en esta oportunidad no he podido ir a ningún sitio, no tengo estudios y todo lo demás. Y entonces Sócrates va haciéndole preguntas. Y a través de ese juego de preguntas y respuestas, pues le da la solución al problema. Y nos dicen de que no es necesario que uno tenga conocimientos. A través de esa fuerza de los diálogos, Sócrates va educiendo todo ese conocimiento que el alma lleva inmersa a lo largo de tantas y tantas vidas. ¿Recordáis que Platón lo que nos dice? Que Sócrates y su madre tenían el mismo trabajo. Bueno, más o menos. La madre de Sócrates se llamaba Fenareta. Sabéis que era comadrona. Ayudaba a dar luz a los niños, a sacarlos al mundo. Mientras que Sócrates lo que hacía es extraer las ideas del interior de las personas. Las enseñanzas que nos ofrece Platón no solamente causaron eco en su época con sus discípulos, sino que trascendieron el tiempo, influenciaron la Edad Moderna, la Edad Media y, como no, hoy en día. Todos los filósofos que nosotros podamos nombrar y aquellos que tampoco que estén vivos han profundizado en parte en la obra o en todas las enseñanzas de Platón. Son muchas preguntas, muchas respuestas que él nos ofreció para que cada uno de nosotros pudiésemos llevarlo con nosotros. Existe la muerte, existe el alma. ¿Dónde vamos después de la muerte? Y si existe el alma, ¿dónde va el alma? Y si no existe, ¿qué es lo que pasa? Todas esas preguntas que nosotros nos estamos haciendo, Platón se hizo hace muchos años. Y lo más importante, nos dio respuestas. Por eso yo considero a Platón, en esta escuela de filosofía, consideramos a Platón que fue una persona muy especial, porque fue muy humana. ¿Y nosotros? Somos realmente humanos, no con la forma humana, que yo sé que todos somos seres humanos, sino estamos hablando de algo más profundo, de esa necesidad que nosotros debemos de entender las cosas. Para Platón, la teoría de la reencarnación va unida a la teoría de la inmortalidad del alma. Él nos habla de los múltiples ciclos que pasan las almas. A veces tienen cuerpo, en otras oportunidades no tienen cuerpo. Y cuando no tienen cuerpo, hay acceso a ese mundo superior para contemplar eso que está en lo más profundo de nuestro ser. A lo mejor nosotros no sabemos lo que es la justicia ni la belleza, que estuvimos la semana pasada hablando de ello. No tenemos ni idea, pero hay en nosotros algo que por comparación sabemos y decimos que esto no está bien, esto está bien, esto es bello, esto no es bello. Y yo creo que con estos elementos vamos a poder
comprender un poquito mejor el mito que os he traído, que habla en el Fedro sobre la inmortalidad del alma, otra vez el mito, la fuerza ancestral del mito que está más allá del tiempo y del espacio y que nos permite coger y elevar un poco nuestra altura física y la espiritual sobre todo. En ese mito nos habla sobre esa esencia y sobre la divinidad del alma, sobre esos caballos alados que están unidos por un auriga. Y esos caballos y el auriga que son de los dioses están en ese mundo celeste viviendo constantemente. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su grado de evolución es superior al nuestro y no tienen ningún problema. Viven, se deleitan, contemplan ese mundo superior. Pero el alma de los seres humanos no participa de esa pureza y sí coge también ese auriga que está perfectamente formado y equilibrado y tiene a su cargo a 2 caballos también alados, pero no tienen la misma naturaleza esos 2 caballos. Uno es mejor que otro y en lo que pasa, a lo mejor en nuestra vida y en esa lucha diaria cuando cada uno quiere hacer una cosa, pues en esa lucha a uno de los caballos se pierde las alas y se cae a la tierra, y es cuando nosotros sabemos que toma un cuerpo. Aquellas personas más honestas, más justas y que han llevado una vida más armónica tomarán un cuerpo más justo, mientras que las otras lo tendrán menos justo. A nivel filosófico nosotros hablamos es que ha encarnado, tiene una nueva vivencia en lo que llamamos la tierra. No nos queda mucho tiempo, pero no tenemos mucho tiempo de reflexionar, pero tenemos que detenernos al llegar a casa esta noche. Fijaros cuántas cosas nosotros sabemos y no nos han enseñado. Cuántas cosas hemos aprendido de una forma, no diríamos fácil, diríamos facilísimas, y otra lo que realmente nos cuesta. Si nosotros seguimos con este razonamiento, vamos a poder comprender mucho mejor y entender por qué a veces un niño con 4 años puede dar un concierto, o niños con 4, 5, 6, 7 años conocen 7, 8 instrumentos y los tocan perfectamente. Me viene ahora mismo a la mente Jean-François Champollion, con 17 años. 15 idiomas conocía, pero no de la época, sino antiguos. El hombre necesita respuestas y a lo mejor estas son algunas respuestas. Después, cuando se pierde el cuerpo, el alma vuelve otra vez a recuperar las alas y habita en ese mundo superior. La apología de Sócrates hace una breve analogía sobre la muerte y el sueño. Nos dice que el sueño pueden ser 2 cosas: o que no es nada, y si no es nada, nosotros cuando morimos no pasa nada, no tenemos ningún tipo de sensaciones. O, como nos dicen aquellos que saben, es el cambio de un lugar a otro. Y nos habla que lo mismo nos pasa con el sueño. Uno se acuesta a dormir y dice: yo hoy no he soñado nada. Bueno, si me permitís, los modernos estudios que hoy en día hay sobre los sueños, no sé si lo sabéis, nos dicen
que todos, absolutamente todos, soñamos, aunque no nos acordemos. No pasará lo mismo con la muerte. Y un pequeño datito más. ¿Recordáis que para los griegos el sueño y la muerte eran hermanos? La muerte era el hermano mayor, porque duraba más tiempo, y el sueño era el hermano mayor. El hermano menor, gracias, ya, menos mal que como se nota que asiste a las clases, no te voy a subir nada. Entonces, la muerte no es el final. La muerte es otra puerta más que se nos abre para que nosotros vivamos otra serie de experiencias. Y fijaros lo que nos hace Platón, nos hace trascender la muerte, nos obliga a que tomemos conciencia de la inmortalidad del alma. ¿A través de qué? De la filosofía. Pero no estamos hablando de una filosofía académica, estamos hablando de una filosofía más profunda. Esa filosofía que nos explica lo que existe entre el hombre y Dios. Esa filosofía invisible. Sí, esa filosofía invisible que es como las raíces de los árboles. No se ven, pero sin raíces existirían los árboles. Para Platón, filosofar es la llave que nos abre las puertas del entendimiento y del conocimiento. Es la que nos aleja de esa sensación que tenemos los occidentales de la muerte como un ahogo, como un sacrificio, y nos ayuda a vivir ese mundo superior. Bueno, para finalizar, yo creo que es un buen momento para que elijamos a Platón como un filósofo anticrisis, porque nos da respuesta para todas las cosas. Sus teorías, sus enseñanzas de hace 2400 años han pasado edades medias, edades de Acuario, amor de la caverna, y tanta gente perversa que después de estos años tenemos que darnos cuenta que a lo mejor es un camino diferente. El otro día en mis clases, no sé si os acordáis, que hablamos de que si tenemos un camino y que lo llevamos recorriendo 10, 20, 30, 40, 60, 80 años y nadie nos ha respondido a la verdad, y si lo ha hecho nos ha engañado, si seguimos por ese camino vamos a obtener las mismas respuestas. ¿Por qué no intentamos cambiar de camino? Platón nos ofrece un camino diferente, por si acaso nos puede interesar, porque sabéis lo que nos dicen, que la muerte no existe. Es un engaño que nos han hecho para manejarnos mejor. A esto le llamamos vida y a la otra parte le llamamos muerte. Pero os voy a decir un pequeño secreto. Aquello, cuando estemos allí, le llamaremos vida, y a esto le llamaremos muerte. Necesitamos darnos cuenta la posibilidad que tienen todos los seres humanos de elevar la conciencia, intentar de comprender y salir de estos tiempos de oscurantismo y de crisis no material ni económica. Por favor, no caigáis en eso. Estamos en una crisis espiritual y moral, y hasta que el ser humano no haga algo por ser mejor, más justo, más noble, no vamos a hacer nada. ¿Para qué creéis si no que nos reunimos nosotros un día a la semana para estudiar estas cosas, estas enseñanzas? Por eso os hacemos unos talleres de filosofía, para intentar, cada uno en la medida de sus posibilidades, darnos cuenta
de la fuerza que cada uno de nosotros tenemos. Y para ello necesitamos saber que lo tenemos. Si no sabemos que tenemos dinero, aunque tengamos, vamos a decir que no tenemos dinero. Si tenemos un tesoro dentro nuestro y nadie nos dice que tenemos ese tesoro, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a sacarlo? ¿Cómo vamos a utilizarlo? Bueno, amigos, yo me gustaría dar las gracias a Platón por recordarnos que somos hijos de los dioses y que tenemos una alma inmortal. Gracias.